Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en este día. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da nuevamente de estar en este lugar. Somos la Iglesia Restauración de Vida y vamos a dar inicio a este culto del Ministerio Cuadrangular para la gloria de Dios. Y el tema de hoy es las promesas de Dios siempre se cumplen, según Josué capítulo 21, versículo 45, dice así. Josué 21, 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Estoy sacando estudios porque estoy nuevamente estudiando los libros históricos. Entonces estoy por Josué otra vez. Entonces, por eso son los estudios que estoy sacando de aquí, de lo que voy leyendo. Entonces vamos a ver un tema, hermanos, que es muy precioso, maravilloso, hermanos, y lo que yo estoy viviendo en estos últimos días, amados hermanos, en mi vida. Las promesas de Dios se cumplen, siempre se cumplen. Y traes unos conceptitos, siempre es bueno los conceptos para entenderlo y se nos haga más clara la enseñanza. Las promesas es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. ¿Qué dice la Biblia sobre las promesas? Dice, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y también dice, ¿qué significa una promesa de Dios? Una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse siempre y cuando se cumplan las condiciones. Mi hermano, qué importante es que nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces nuestras bocas pueden abrirse para decir, Señor, yo voy a hacer tal cosa. Yo recuerdo que yo le dije, Señor, un día voy a hacer un ayuno por mi madrecita. Y yo recuerdo, hermanos, que lo cumplí. Que yo les comuniqué a ustedes, les dije que iba a hacer ese ayuno hasta las 12, sí. Y lo hice, hermanos. Y bueno, y orando ahí, en la presencia de Dios, hermanos, todas esas pequeñas cosas que hacemos. Yo le digo, Señor, danos la iglesia para irnos a encerrar ahí, a ayunar, porque a mí me gusta ir a un lugar apartado, que no sea mi casa, para ahí estar orando, buscando a Dios como siempre lo he hecho en las iglesias físicas, en los lugares apartados. Entonces muchas veces nosotros prometemos a Dios cosas y no la cumplimos. Y en eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, de que nosotros hagamos esto porque estamos haciendo el papel de insensato. Entonces usted puede buscar el concepto, ¿quién es una persona insensata? Que no tiene inteligencia. Es una persona sin sabiduría, hermano, porque está contrarrestando lo que Dios dice que no hagan, lo está haciendo y lo repite. Y ustedes mismos se dan cuenta de personas que a veces dicen, yo tal cosa, y al rato de la hora no hacen nada de aquello, hermano. ¿Por qué? Entonces ahí nomás uno se tiene que dar cuenta de lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son esas personas? Entonces hay que orar en esa dirección, en lo personal, por esas personas que Dios les abre el entendimiento, por esos hermanos muchas veces, para que entiendan lo que las escrituras cuando no entienden, hermano. Tenemos el Espíritu Santo nosotros en este tiempo y el Espíritu Santo da la inteligencia, hermano. Pero ¿qué está pasando con estas personas? Que por más que tenemos el Espíritu Santo, hermanos que tienen el Espíritu Santo, están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces quiere decir que algo está fallando en esas vidas. Entonces tenemos que orar por esas personas, hermanos. Dice ejemplo de las promesas de Dios en el relato de la repartición de las tierras a las 12 tribus de Israel. Bueno, ahí vamos a ver algo muy hermoso aquí, hermano. Mire, y vamos a tomar, como estamos en los libros históricos, estoy en Josué, vamos a tomar esto de la repartición de las tierras a las 12 tribus, ¿ya? En Génesis 12, del 1 al 2, dice, Dios le reveló a Abraham su propósito de hacer de él una gran nación y de bendecir a todas las naciones a través de sus descendientes, que es Jesucristo. Miren, hermanos, aquí, esto vamos a hacer como un paseíto, hermano. No se olviden que cuando hubo el diluvio, ¿qué pasó? Vamos a hablar del diluvio para adelante. Cuando hubo el diluvio,
que Noé fue el anfitrión, tuvo 3 hijos y Dios le dijo a los 3 hijos que se multipliquen y que habiten y que poblen la tierra. Entonces, Sem pobló la tierra, Jafet también de por otro lado y Cam por otro lado, hermano. Pero aquí hay un pero, hermano. Dios llama a Abraham después de esto de la descendencia de Sem. Y viene Abraham y Dios le dice, voy a hacer de ti, tú vas a ser el padre de la fe, voy a hacer de ti una gran nación. Porque no había hasta entonces una gran nación, no estaba formada el Israel que ya está formado. Entonces, hermanos, Dios levantó, le dio promesa. ¿Y qué pasó después? Vamos a seguirlo viendo detenidamente, ¿ya? Entonces dice, ¿qué significan los 12 hijos de Jacob, hermano? No se olviden que la nación de Israel se formó de los hijos de Jacob, amados hermanos. Jacob tuvo 12 hijos varones y de esos 12 hijos varones que salieron las tribus de Israel y de ahí se fundó. En esas 12 tribus se iba a formar la nación de Israel, era la base del fundamento de esa nación, porque Dios le dio a Abraham su hijo Isaac, y a Isaac le dio la bendición Dios de que iba a tener los herederos de la promesa, amados hermanos, en Isaac. Y por eso es que hubo esa lucha entre Jacob y Esaú, y Dios ya sabía todo. Dios lo advierte desde antemano lo que iba a pasar entre los dos, hermanos. Y ahí Jacob peleó por la bendición y Dios le dio a él tantos hijos. El otro también tuvo los 12 hijos, quién sabe si más, pero Jacob siguió el plan de Dios tal cual, hermano. Luchó con sus errores como todo humano, hermano, pero él lo siguió. Entonces, amado hermano, dice, ¿qué le dice Dios a Moisés acerca de la conquista de las tierras? Acuérdense ya de Moisés, porque estamos haciendo como un paseíto. Nos estamos yendo así con uno, otro y otro. Dice, en Números 13, del 1 al 3, ¿qué le dice Dios? Eso lo pueden leer ustedes después. Dios a Moisés acerca de la conquista de la tierra de Canaán, que envíe 12 espías a explorar la tierra que les va a entregar. Hermano, y aquí hay una pregunta que no sé si ustedes se la han hecho, que dice, ¿por qué las tierras de Canaán pasaron a ser conquistadas por los israelitas o descendientes de Sem? ¿Por qué? Si eran 3 hermanos. Era Cam, Sem, Jafet. ¿Por qué le dijo en las promesas, en las promesas de Dios, cuando están maldiciendo o bendiciendo, porque Noé maldice a al hijo de Cam, a su nieto Canaán? Lo maldice, ¿por qué? Y lo vamos a ver por qué, amados. Y por eso es que Israel fue a poseer, hermanos, desde el principio, fue a poseer las tierras de Canaán. Por eso, de Canaán, perdón, el hijo de Cam. Entonces, por eso se llama Canaán. Entonces, ¿por qué hubo esto? Porque Dios no hace las cosas atrevidamente, porque Dios les había dado la orden de que cada uno se reproduzca, hermano, y posea la tierra. Ellos la poseyeron, hermano. Ahorita se creen los dueños otros de las tierras, pero no, fueron ellos, el pueblo de Dios siempre fue dueño de esa tierra. Y mi hermano, es por esta respuesta que vamos a ver. En Génesis 9, de 24 al 25 dice, cuando Jacob se despertó de su borrachera y supo lo que le había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán y sus descendientes serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. O sea, serán esclavos prácticamente de más rango bajo. Amados hermanos, ¿y qué dice también? En Éxodo 3:17 dice, lo que dijo Dios a Moisés, que dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios iba a sacar a los israelitas de la aflicción egipcia. Todos estos nombres que usted ve aquí, eteo, amorreo, fereceo, heveo, son descendientes de Cam, de Canaán. Esas eran, amados hermanos, las personas que habían sido maldecidas por Noé, amados hermanos. Por eso que fueron los de Sem, que era Israel ya, de esa descendencia, y les quitaron esas tierras, hermanos, porque tenía que cumplirse lo que Dios le había dicho. Se cree, amados hermanos, porque en ese tiempo habían viñedos.
Noé había sembrado su viñedo y vio que era rica la uva y empezó a tomar y a tomar rico, rico, rico y se emborrachó, hermano. Porque ellos machacaban, no eran como ahora que le ponen producto, era la pura, la pura. Y amados hermanos, se había fermentado naturalmente y él se emborrachó. Y dicen que el hijo, miren hermanos, muchos escritos dicen que posiblemente él abusó sexualmente de su papá. Muchos dicen que él abusó. Otros teólogos dicen que fue que él quizás tuvo relaciones sexuales con familia de Noé. Pero la Biblia no habla claramente aquello, pero una maldición tan grande, hermanos, por algo tiene que haber sido. Entonces, por eso es que los israelitas fueron y atacaron y Dios endurecía el corazón de estos cananeos. ¿Por qué? Porque tenían que salir de esa tierra. Esa tierra era de la descendencia de Sem, porque ellos se había profetizado, Dios les había dicho que ellos iban a salir de esas tierras por causa de la maldición, por causa de la desobediencia, de traspasar los mandamientos de Dios, que desde el principio siempre se ha dado de que se honra a su padre y a su madre en diferentes formas, amados hermanos. Entonces aquí vemos una transgresión terrible, amado hermano. Y estos cananeos eran gente perversa, pervertida, hermano, que hacían maldades. Quizás eso, lo que hubo en Sodoma y Gomorra también quizás aquí hubo, porque su padre, el que originó esto, hizo aquello con el papá de él. Pero bueno, entonces, hermano, vemos que la Biblia es una Biblia de orden, hermano, una Biblia que todo es un porqué, todo es un porqué, hermano, todo es por algo, nada es porque sí. Y dice en Josué 21:43, dice, esos versículos van a leer. Dice, Dios formó la nación prometida a Abraham. Dice así el versículo de Josué 21:43, dice así. Está escrito. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Mira, hermano, el cumplimiento, lo que hizo Moisés y lo que hizo Josué fue el cumplimiento de los decretos de Dios, hermano. Y estos son de años, de años, de años, de años, de años. Yo estoy llevando como quien dice, un recorrido nada más. Pero, amados hermanos, Dios es fiel para cumplir su palabra, lo que Dios dice. Antiguamente Dios les prometía tantas cosas. Hoy día está en la Biblia escrito, amados hermanos, y eso son lo que Dios tiene que cumplir. Cuando venga alguien a profetizarle, todo tiene que ser conforme a la Biblia. Usted no crea que vino un profeta y que le puso las manos y usted lloró y gimió. Y el otro día mi hijo me mostraba un video donde un profeta invitado a una iglesia, hermano, una aberración. Llamó a un hermano. Ese hermano quería vender un terreno, hermano, y eso es astucia. Y el Dios me habló, estuve orando toda la madrugada por ti. Mi hijo se reía de ese. Y estuve orando, mira, tu terreno vale tantos millones. Dios me dijo que si tú das ese terreno vas a ser bendecido y vas a tener mayores cosas. ¿Quieres la plata o das el terreno? ¿Quieres que te demos la plata o nos das el terreno? Y el chico, ¿qué quieres? ¿La bendición o la plata? El chico, la bendición. Entonces, hermanos, no hay que creer a todo lo que nos dicen, hermanos, porque se usa de la astucia, hermanos, se usa de la sagacidad, no que uno va dispuesto a recibir la bendición, va con un espíritu dispuesto y vienen los astutos, amados hermanos, a querernos a nosotros convencer de algo que Dios nunca dijo. Entonces es importante que nosotros, por eso tienen que leer las escrituras. Siempre hay que leerla y leerla hasta que usted se muera, viva leyendo, hasta que ya sus ojos no puedan ver. Usted ya se sabe de memoria las escrituras, pero hay que leerla de etapa del inicio al Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis y volverla a seguir siempre leyendo, hermano. Porque en el ministerio nosotros tenemos que ser firmes y duros, hermano, para que el diablo no juegue con nosotros, amados hermanos, ni nos haga que nosotros no conduzcamos como Dios quiere que conduzcamos al pueblo. Hay mucha gente que no conoce las escrituras y ahí va la gente, hermanos, porque les permiten tantas cosas y ahí van y llevan las bendiciones y están llenas las iglesias, hermanos, pero eso no nos asegura que se van a ir todos con el Señor. Dice, ¿por qué no disfrutan de las promesas de Dios los hombres, hermanos? Y vamos a ver un solo ejemplo de eso.
de la tribu de Efraín y Manasés, hermanos, porque las demás tribus, y la mayoría de las tribus hicieron lo mismo, hermanos. ¿Por qué no disfrutaron de la grandeza de las tierras que les tocaba a cada uno? Una ocasión vinieron de Efraín y Manasés, creo que fueron los dos también. Le dijeron, Josué, nosotros necesitamos más tierra, somos grandes, tenemos bastante gente. Y Josué los exhortó, hermanos, y le dijo, ustedes tienen que ir a conquistar, tienen que ir a vencer a esos enemigos y tomar esas tierras. Ellos les tenían miedo, por eso que Dios les dio la tierra, hermano, pero no se cumplió a cabalidad. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron derrotar, se acobardaron, porque no tenían la fe poderosa de Dios. Entonces, las promesas de Dios están listas, pero el hombre depende de las condiciones del hombre, que el hombre se decida a tomarlas, hermano. En Josué 16:10 dice, hablando de estas dos, de Efraín y Manasés, porque no quieren cumplir con las condiciones del pacto. Tenían que echarlos a los cananeos de ese lugar, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Lo que empezaron a hacer ellos, amados hermanos, fue a cobrarles tributos nada más, pero Dios les había dicho sáquelos, porque esa gente los hacían pecar y esa gente eran el aguijón en sus vidas. Ya vamos terminando. Dice, ¿cuándo se cumplen las promesas de Dios? Y aquí traje unos versículos, hermano, en Lucas 1:45. ¿Cuándo se cree? ¿Ya? ¿Cuándo se cumple? Cuando se cree. ¿Y cómo es creer, amados hermanos? Es esto. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Está hablando de María, cuando se le profetizó que de ella vendría el Cristo, amados hermanos. Entonces, una de las condiciones es creer y actuar y mantenerse hasta el fin en esa fe. Otra, trae nomás 4. Juan 1:12 dice, estar atento al cumplimiento. O sea, solo creer y también estar atento a que se cumpla aquello. Por ejemplo, en la vida de mi madre pasaron como 20, del 2006 que Dios me dijo al 2025, hay como 20 años, 19 o 20 años, 19 años creo, que se cumple lo que Dios me había dicho, pero yo siempre firme, sin, cuando me decían, no, se va a perder mi familiar, yo decía, no, porque Dios me lo ha dicho. Entonces yo estaba siempre hablándole del perdón, del amor, de la palabra, leyéndole y todo ese. Esas eran las condiciones que yo tenía que prepararla para que se cumplan ellas. Entonces, amados hermanos, dice, estar atento al cumplimiento del Señor. El Señor me dijo, dice el versículo en San Juan, has visto bien, porque yo estoy atento para ver si se cumple mi palabra. Entonces, mire, hermano, el Señor me dijo, has visto bien, porque yo estoy atento para ver si se cumple mi palabra. Entonces, uno tiene que estar atento al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. También en Lucas 1:38 dice, aceptar lo que Dios te dice ahora por su palabra. Y María, ¿qué dijo? Soy la sierva del Señor. Respondió María, que se cumplan lo que me has dicho. Entonces el ángel le dijo, mira, hermano, la diferencia de, no sé si se acuerdan de Zacarías, que Zacarías se le había dicho que se le habló un ángel, se le presentó a la mamá de Juan el Bautista y le dijo, vas a tener un hijo, esto y el otro. Y a Juan el Bautista también le habló, pero ya. Y le dijo, pero ¿cómo será esto? Dudando, Zacarías, pero ¿cómo? Y lo dejó mudo, por cuanto no creíste, le dijo. Entonces él quedó mudo hasta que el niño nació. Después le dio otra vez la voz al Señor. Porque, amados hermanos, a veces no creemos lo que Dios nos ha dicho y dudamos. Entonces ahí vienen las secuelas y las consecuencias. Pero gracias a Dios que Dios después le dio la voz nuevamente. Y por último, Filipenses 1:6. Dice, estar convencido. Tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos ha dicho, hermano. Dice, estando convencido de esto. Dice, y el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mire, hermano, nosotros tenemos que estar convencidos, creyendo en fe, que todo se va a hacer conforme Dios lo ha dicho. Si cumplimos las condiciones de mantenernos firmes en esta fe gloriosa, amados hermanos. Si nos mantenemos firmes en esta palabra, hermanos, a creerla, atesorarla, amarla, predicarla, enseñarla.
a vivirla especialmente. Y como conclusión que tenemos nuestra Santa Cena, dice, concluimos que las promesas de Dios tienen su cumplimiento cuando se cumplen las condiciones. Entonces, las condiciones es importante, amados hermanos, aplicarlas en todas las cosas para que se cumpla y poder obtener, amados hermanos, lo que Dios nos ha dado. No es porque Cristo ya murió, vamos a recibirlo. No es así. Muchos no entienden las escrituras, piensan, Cristo ya lo hizo, entonces ya estamos salvos. No es así. Hay que cumplir condiciones, mi siervo. Por eso hay que conocer las escrituras. Para que no venga un gran predicador con una elocuencia en su boca y nos venga a engañar. ¿Y a qué nos llama Dios, hermanos? A memorizar las promesas de Dios y a caminar por ellas. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Y antes de darle paso al hermano Luis, vamos a orar un momentito porque tenemos suficiente tiempo, creo. Hermano Luis, creo que tenemos suficiente tiempo. ¿O oramos después de la Santa Cena, hermano Luis? Creo que oremos mejor después de la Santa Cena. Hermano Luis, la Santa Cena entonces. Ok. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Glorioso y amado Padre, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, hoy, Dios Todopoderoso, como todos los primeros domingos de cada mes, hacemos, Padrecito, la Santa Cena que tú nos has dicho que siempre los damos en conmemoración tuya, Padre amado. Y hoy, Dios amado, nos corresponde la Sagrada Santa Cena, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús